Señal directa. Estamos de regreso y agradecemos la visita en el foro de las regidoras Ana Martínez y María Inés Mesta. Ellas son regidoras de Zapopan, en donde ayer se aprobó esta restricción para la difusión de música que haga apología del delito, pero no solamente en conciertos, sino en cualquier espacio que tenga una licencia como bares, restaurantes. Inés, platícanos, buenos días, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Platícanos en qué consiste este cambio y qué fue lo que se discutió en la sesión de ayuntamiento. Sí, bueno, esto se discutió en diversas comisiones y básicamente lo que propone es imponer sanciones administrativas a los comercios, centros de espectáculos, en donde se hagan representaciones musicales o imágenes que inciten a la violencia, a actos delictivos o apología del delito. Esta discusión, pues sabemos que es una discusión que no nada más se da en el ámbito de lo municipal, pero parte de lo que nosotros hemos estado argumentando y defendiendo, pues en contra de la prohibición, tiene que ver con una serie de causas, muchas de orden ideológico y otras de orden práctico. Que tienen que ver, pues en primer punto nos parece que la solución de decir, ¿saben qué? Con esto estamos haciendo algo para frenar la violencia, la delincuencia o incluso el crimen organizado, es una especie de salida fácil a un problema complejísimo que permite llevar la conversación respecto del contexto de violencia, de faltas de oportunidades de las juventudes y de crimen organizado a un tema de su representación. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos la realidad por acá, intocada, y nos centramos en quienes narran a través de una herramienta cultural, crónicas de cuestiones que son reales en el territorio y que dan cuenta de las realidades de muchísimas personas y conectan con ellas por una serie de factores que estamos dejando también de lado, que pudiéramos aprovechar para entender por qué es que esta música, por qué es que estas representaciones conectan con tantas personas, con tantas juventudes. Entonces, al querer tapar, como quien dice, la expresión y la reproducción de esta realidad, volvemos la conversación respecto a esto, a la expresión cultural de la realidad, y dejamos la realidad por un lado, en donde no le estamos dedicando ni presupuesto, ni tiempo, ni reflexión, que es lo que nos parece muy peligroso. Son respuestas fáciles a problemas sumamente complejos, pues que estamos evadiendo. Regidora Ana Martínez, a ver, lo que es un hecho y me parece que todos reconocemos es que tal vez sí se requiera bajarle 2 rayitas, ¿no?, a este tipo de expresiones que al final de cuentas pues se encuentran inclusive en las preferencias de los jóvenes en estos momentos, y aquí tendríamos ya que cuestionarnos si para bien o para mal. No obstante, también luego se viene la discusión y es donde nos encontramos en este momento, si el camino es la censura, más en el contexto nacional en el que ahora hablamos también de una ley censura y hablamos de otros tantos factores que como que están comenzando a atentar contra las libertades. ¿Cómo lo podemos aterrizar todo este tema? Claro, lo que también hemos discutido mucho y como ya mencionaba aquí mi compañera María Inés, es que los corridos solo son un reflejo de lo que hoy vivimos, no es algo inventado y no es, o sea, no es como lo contrario, ¿no? La violencia, el abandono institucional, las desigualdades se reflejan en los corridos, entonces los corridos son un reflejo y no al revés, ¿no? Que es como, o sea, con esto de prohibir no estamos parando nada, o cuántos de los delitos podríamos detener si entonces censuramos los narcocorridos, ¿no? Se dice que es una especie también como de idealismo entre los jóvenes, que es algo a lo que aspiran, pero en realidad pues esto no existiría si tuviéramos la igualdad de condiciones en los jóvenes, ¿no? Si los jóvenes tuvieran oportunidades de desarrollo económico, si tuvieran cultura, si tuvieran una educación digna, que es lo que muchas veces vemos y que también lo vemos muy en Zapopan, ¿no? Zapopan es el reflejo de colonias desiguales en todo el municipio, mientras que tenemos, por ejemplo, todo el desarrollo económico en el centro, en las comunidades como las delegaciones, agencias municipales, seguimos viendo este abandono institucional, ¿no? Entonces creo que también la discusión mucho debería empezar por ahí, debería ser que nos ocupemos de la violencia estructural que estamos viviendo tanto en el país como en el municipio
y que mientras pues no nos ocupemos de esto, los corridos van a seguir teniendo presencia porque de nuevo, esto es solo un reflejo de lo que estamos viviendo actualmente acá, ¿no? A mí me gustaría dar un dato también y que es algo que hemos discutido mucho porque se decía ayer como es que no proponen nada, ¿no? Pero ayer justo, como ya viendo los datos, yo traigo por aquí que, por ejemplo, en uno de los comités de obra pública discutíamos que mientras en zonas como Patria y Universidad, por ejemplo, se está invirtiendo más de 161 millones, que es una zona de rezago bajo, en zonas de rezago social alto, por ejemplo, se están invirtiendo 84 millones, ¿no? Y ahí la diferencia es sumamente alta. Entonces, justo en dónde se está yendo la inversión, a dónde se están yendo los programas culturales, económicos, de educación, ¿no? Entonces, antes de mencionar cómo justo vamos a quitarles licencia o vamos a multar a los restaurantes, bares, etcétera, pues hay que poner atención en las condiciones estructurales de la violencia y dónde estamos parados ahorita. Ana, además, ¿quién va a revisar los contenidos, no? ¿Quién va a tener ese criterio? Si se les va a dar a los inspectores, si tiene que levantarse un acta, ¿cómo va a ser? Sí, eso se presta mucho también a la corrupción y es algo que mencionaba justo mi compañera María Inés el día de ayer en la sesión de pleno. Entonces, pues sí, es ahí un tema que también, cuáles van a ser estos parámetros, ¿no? Y claro, quién va a decidir qué es lo que se va a multar. Claro, ¿cómo se va a acreditar, no, María Inés? Es precisamente lo que nosotros planteamos como una de las vetas donde operativamente esta reforma era inviable. Decíamos, a ver, va a llegar una persona inspectora a una cantina y va a haber una rocola en donde puede que esté sonando algo, va a haber una lista de reproducción de algunas de las plataformas musicales y va a salir algo porque estas ya están prearmadas, porque también el alcance no da para eso, y va a generar un espacio de, ahora sí, una nueva forma de delincuencia donde los inspectores, las personas de la policía que consideren que algo puede caer dentro de esta, porque actos violentos, actividad delictiva y apología del delito son conceptos que incluso los estudiosos de derecho, incluso la Suprema Corte ha tenido como algunas resoluciones importantes en lo que constituye apología del delito, porque el simplemente expresarlo no es una incitación a la violencia, no es propiamente constitutivo de un delito. Entonces, si lo dejamos así de abierto, entonces cualquier persona, ahora sí que a su libre criterio, decide qué es y qué no es contenido violento. Yo también les preguntaba, ¿qué va a pasar en el estadio Akron, en los partidos de fútbol, cuando las barras griten, pues como gritan porras que son violentas, que son discriminatorias y que también, digo, si nos vamos a poner exquisitas y exquisitos, pues alcanza un montón de espacios, pero que luego empieza a ver como esta discrecionalidad de cuáles sí, cuáles no. Entonces, pues toda esta preocupación que las personas que promueven esta iniciativa dicen que tiene que ver con que les preocupan las juventudes, pues vemos que no está basado en evidencia y en datos duros que muestren que ese tipo de cosas haya tenido Inés, esta... incluso el riesgo para los inspectores, ¿no? Tú imagínate que se enfrenten a alguien que sí está vinculado y que escucha esta música y quieren sancionarlo o quieren clausurar. ¿Qué va a pasar con ese inspector? Sí, y sobre todo vemos que la trayectoria de los recorridos desde los 80s en Sinaloa se fue por esta ruta de la prohibición, y cuando vemos la realidad actual, pues también vemos que los efectos pues no necesariamente han sido los deseados. Ana Martínez, a ver, nada más así para puntualizarlo, porque bueno, todo esto viene desde aquella ocasión cuando los Alegres del Barranco tocaron uno de estos llamados narcocorridos en uno de los auditorios. ¿Es apología del delito o no el narcocorrido? Yo creo que las expresiones culturales como las canciones, ahí sí no serían... bueno, hay algunas canciones que claro, ¿no? Y ahí de nuevo depende de qué estemos hablando, pero por ejemplo lo que pasó con los Alegres del Barranco en el Auditorio Telmex, claro que sí estamos en desacuerdo en que se proyecten este tipo de imágenes que son como alabando a ciertos personajes, ¿no? Pero de ahí a otras canciones que expresan la realidad que sucede en nuestro país, pues es totalmente diferente. Entonces, justo por eso estamos como en desacuerdo de que sea una medida
o más bien que lo planteen como una medida que va a prevenir el delito en nuestro municipio. Claro, y que además, si hay algo detrás de la música, pues más bien tendría que investigarse a quienes se dedican a esta industria, si de verdad están haciéndola de difusores de las historias de estas personas, ¿no? Se tendría que investigar eso y no a quien la reproduce. Así es, desde el tiempos de la revolución pues han sido parte de la manera en la que nuestra cultura se transmite y da cuenta de realidades que tienen que ver con muchas cosas. Yo digo que el prohibirlas así de manera lisa y llana, entendemos que incluso dentro del género hay un tema de grado, no es lo mismo narrar una hazaña que hablar de como hechos sumamente crueles y glorificarlos. Pero ha existido siempre y creemos que este tipo de enfoques punitivistas no solo no resuelven lo que dicen querer resolver, porque efectivamente no hay evidencia a la fecha de algún caso de éxito en donde esta prohibición haya devenido en pacificación de comunidades, sino que además generan una especie de inhibición en la expresión. Y esto va desde la expresión artística hasta... Yo pensaba, por ejemplo, la tauromaquia, que en muchos lugares está prohibida. Todos estos lugares que decoran sus espacios con esto. Es tan amplio, es tan discrecional, que empezamos a querer como prohibir un montón de cosas que no son más que formas de narrar la vida. Y yo lo que decía, queremos que las personas canten canciones de vida, tenemos que generar condiciones de vida vivibles. Si queremos modificar las expresiones culturales, tenemos que empezar por modificar los contextos de estas personas que conectan por alguna razón que quizá no entendemos, pero es un hecho, porque llenan estadios, llenan auditorios, y es una oportunidad también, creo yo, que dejamos pasar si no escuchamos por qué razones, si no nos preguntamos el por qué hay tantas personas que se sienten apeladas a este tipo de expresiones. Claro, oye, y bueno, ¿cómo se va a aplicar? ¿Qué decidieron? ¿Cuál va a ser el proceso? Es que justamente nada de eso está delimitado. Se habla de darle más facultades a la policía, que esa parte de la iniciativa no se sometió a votación ayer, pero una tiene que ver con inspección y vigilancia y otra tiene que ver con la parte de comisaría. Nosotros también hablábamos de que hay una especie de invasión de competencias, porque estamos hablando de delito, como ellos decían, la apología del delito. Si la apología del delito es delito, no es competencia municipal. Entonces, desde ahí estamos hablando de faltas administrativas versus delitos y de esta tentación que luego puede ser como de gobiernos autoritarios de querer regular lo que la gente escucha, lee y consume. Ahora, lo cual no quiere decir que no se deba atender el tema, ¿no? 100%. Nosotros, es que el tema de fondo es un tema de violencia, de falta de oportunidades y de conexión con un estilo de vida delictivo que a muchas personas les promete cosas que en la vía de la legalidad no les está disponible. Entonces no es una... narra como aspiraciones, no todo es cierto, hay cosas que tienen que ver con mitologías, pero lo que sí sabemos es que hay un montón de jóvenes que se sienten olvidados por la sociedad, que no encuentran cabida a sus aspiraciones, a sus deseos y a sus oportunidades, y que en lugar de voltearles a ver, o sea que aparte son, de acuerdo con información de la UDG y del Comité de Desaparecidos, el rango de la población que está en mayor riesgo de ser víctima de desaparición, ya sea por reclutamiento forzado o reclutamiento orillado por condiciones estructurales de vida, y que no estamos volteándoles a ver para ver qué podemos hacer por ellas y ellos, que realmente les ofrezca una alternativa de vida vivible en donde el crimen organizado, el delito y sus expresiones no les sean atractivas. Claro. Gracias a las dos por la visita. Bueno, ojalá que a la hora de implementar esto que ya se aprobó, pues no haya excesos. Gracias a las dos. Gracias. Gracias, son Ana Martínez y María Inés Mesta, regidoras ambas del Ayuntamiento de Zapopan. Nosotros hacemos una pausa muy breve, regresamos con más información.